Me hizo creer que me amaba. Mientras planeaba robarme mi vida. Nunca pensé que alguien pudiera estudiar mi vida mejor que yo mismo. Pero ella lo hizo. Y peor aún, mientras yo creía que estaba construyendo un futuro a su lado, en realidad estaba abriendo las puertas para que me robara todo lo que era, todo lo que tenía, incluso mi identidad. Me llamo Adrián, tengo 32 años, y esta historia empieza 3 años antes de que mi vida se desmoronara. La conocí en un café pequeño, uno de esos lugares tranquilos donde la gente va a trabajar en silencio con audífonos y laptops viejas. Yo estaba ahí revisando unos planos, soy diseñador industrial, cuando escuché una voz detrás de mí decir: «Perdón, ¿esto se cayó de tu mesa?» Era una servilleta. Mía, probablemente no. ¿Importaba? No. Lo que importaba es que era ella. Laura. Tenía una mirada cálida, de esas que parecen leer tu alma. Una sonrisa suave, casi tímida, y una forma de hablar tan dulce que hacía que la gente bajara la guardia sin darse cuenta. «Gracias», le dije, sonriendo. «No tienes que agradecerme», respondió. «Solo, pareces alguien que valora el orden». Y lo dijo mirándome como si ya supiera que yo necesitaba escuchar eso. Como si ya hubiera estudiado mis inseguridades y mis fortalezas. Como si, desde ese primer momento, supiera exactamente cómo entrar. Nos sentamos a hablar, aunque yo ni siquiera recuerdo cómo ocurrió. Solo sé que cuando me di cuenta, habíamos pasado 3 horas conversando. 3 horas que se sintieron como 20 minutos. Sabía demasiado de muchas cosas. Sobre mi trabajo, sobre mis gustos, sobre música, incluso sobre mis bandas favoritas de cuando era adolescente. Cada vez que mencionaba algo, ella decía: «Ay, me encanta eso». ¿En serio? Yo también. ¡Qué coincidencia! Demasiadas coincidencias, pero yo estaba ciego. Porque desde ese primer día, Laura no solo me escuchaba, me analizaba. Yo lo interpreté como química. Ella lo usaba como estrategia. 3 semanas después ya salíamos oficialmente. Mis amigos me decían que iba muy rápido, que había algo extraño. Pero yo lo tomaba como celos o simple preocupación exagerada. Cuando estás enamorado, tu cerebro te protege de las banderas rojas. La dobla, las guarda en un cajón, y te obliga a verlas como señales de amor. Laura empezó a quedarse en mi casa cada fin de semana. Después, entre semana también. Después, fue casi siempre. Y yo feliz. Tenía esa sensación ridícula de que por fin había encontrado a alguien que no solo me entendía, sino que me admiraba. Porque eso era lo que ella hacía mejor, admirarte. Antes de destruirte. Adrián, tú tienes tanto talento. Eres el hombre más disciplinado que he conocido. Me inspiras. Y cada vez que decía algo así, yo sentía que me derretía por dentro. Lo que no sabía era que ella estaba tomando nota de todo. De mi rutina. De mis contraseñas, que observaba sin que yo lo notara. De mis horarios. De mis contactos. De mis clientes y proyectos. De mis ingresos. Y yo, como un idiota enamorado, se lo contaba todo. Un día, me preguntó algo que en ese momento me pareció tierno. ¿Tú confías en mí? Claro, respondí. ¿Mucho? Con los ojos cerrados. Ella sonrió. Pero no fue una sonrisa ruborizada o enamorada, fue una sonrisa pequeña, controlada, casi calculada. Una que yo solo supe interpretar correctamente mucho tiempo después. Quiero que construyamos una vida juntos, me dijo. Pero para eso, quiero ayudarte con la tuya. Quiero que estés tranquilo. Que no cargues todo tú solo. Me ofreció ayudarme con cosas simples, revisar correos, ordenar mis documentos, administrar la agenda de mis clientes. Yo pensé: qué mujer tan dedicada, qué suerte tengo. Ella pensó: ya casi lo tengo. El primer acto extraño llegó 3 meses después. Yo salí de casa a trabajar y cuando regresé, ella estaba revisando mis carpetas personales en la computadora. No carpetas de trabajo. No recordatorios. Carpetas privadas.
¿Qué haces? Le pregunté, riendo nervioso. Ay, amor, no te enojes. Solo estaba organizando un poco. Vi que tenías un registro financiero medio desordenado y quería ayudarte. Me dio un beso en la mejilla. Yo bajé la guardia. Funcionó. Pero desde ese día, ella encontró razones para seguir revisándolo todo. Mi correo. Mi nube. Mi backup externo. Mi teléfono. Mi cuenta bancaria. Mi historial laboral. Y yo seguía pensando que era parte de la vida en pareja. Que la transparencia era normal. Que el amor no escondía nada. Pero no se trataba de amor. Era espionaje. Los primeros meses fueron perfectos. Demasiado perfectos. Ella cocinaba. Ella decoraba mi departamento. Ella ordenaba mi armario mejor que yo. Ella conocía mis horarios mejor que yo. Había convertido mi vida en un sistema perfectamente controlado, por ella. Un día incluso me dijo: Adrián, deberías dejarme manejar tus finanzas. Te ahorro tiempo. Yo puedo pagarte las cuentas, así no te estresas. Yo me reí. Laura, no soy un anciano. Puedo pagar mis propias cuentas. Ella sonrió, pero por primera vez noté un destello distinto en sus ojos. No molestia, frustración. Yo no entendí por qué. Ahora sí lo sé. Porque su plan requería que yo cediera más control. Mucho más. 6 meses después de conocerla, empezó a insinuar que quería mudarse oficialmente conmigo. Ya estoy aquí la mayoría del tiempo, decía. ¿No tendría más sentido que trajera mis cosas? Y tenía lógica. Lógica emocional. Lógica romántica. Pero había un detalle. No había visto su casa ni una sola vez. Nunca me invitó. Nunca conocí a su familia. Nunca conocí a sus amigos. Siempre tenía excusas. Mi familia es muy privada. Mi departamento está desordenado. Mis amigas son muy intensas. Lo raro era que, nunca sonaba espontánea. Las frases eran demasiado repetidas. Como guiones. Pero yo, enamorado, decidí ignorarlo. Y acepté. La mudanza fue rápida. Muy rápida. Demasiado rápida. Tenía pocas cosas. Demasiadas pocas. Parecía que no tenía historia, ni pertenencias, ni pasado. Solo una maleta pequeña, una laptop, 2 cajas de ropa y una carpeta negra que nunca me permitió tocar. Con ella ya viviendo en mi casa, los comportamientos raros aumentaron. Me hacía preguntas muy específicas. ¿Cuánto ganas exactamente? ¿Cómo funcionan tus contratos? ¿Dónde guardas tus documentos legales? Y si me negaba a responder, se hacía la víctima. Pensé que confiabas en mí. Yo solo quiero ayudarte. Si no estoy en tus planes, dímelo. Y yo caía. Siempre caía. Porque ella no manipulaba con gritos, sino con lágrimas suaves y silencios calculados. No lo sabía entonces, pero mientras yo la amaba, ella estaba construyendo algo detrás de mí. Un archivo. Un perfil. Un duplicado. De mí. La primera alerta real ocurrió una noche en la que regresé temprano del trabajo. La encontré hablando por teléfono en la sala, muy nerviosa. Sí, ya casi. Tengo acceso a todo. Solo necesito que él firme. Te dije que no será sospechoso. Él confía en mí. Cuando entré, colgó tan rápido que casi dejó caer el celular. Me sonrió, pero esa sonrisa ya no era la de antes. ¿Con quién hablabas? Pregunté. Con mi mamá, respondió sin pestañear. Pero su madre, según ella, vivía en otro país. Y eran las 2 de la madrugada allá. Ese fue el día en que mis alarmas internas quisieron despertar. Pero ella sabía cómo apagarlas. Se acercó, me abrazó, me besó y dijo: Mi amor, ¿ya no confías en mí? Y otra vez caí. Pero esa llamada fue solo el principio. De ahí en adelante, mi vida empezó a sentirse como una jaula.
Una jaula suave, cálida, decorada con amor, pero una jaula al fin. Y ella tenía la llave. Lo que no sabía era que el plan que Laura estaba construyendo era más grande, más oscuro y peligroso de lo que jamás habría imaginado. Ella no solo quería mis cosas. No solo quería mi dinero. Ella quería mi identidad completa. Y ya había comenzado a arrebatármela, sin que yo lo notara. No sé en qué momento pasó, cuando exactamente la mujer que yo creía mi refugio comenzó a sentirse como una sombra detrás de mi espalda. Pero mirando hacia atrás, todo estaba ahí, las pistas, los silencios, las sonrisas que parecían dibujadas y no sentidas. Y aunque me cuesta admitirlo, yo mismo fui quien ignoró todas las señales. Mi nombre es Adrián, y este es el capítulo donde comencé a entender que la persona que amaba no solo me mentía, sino que estaba construyendo cuidadosamente una trampa a mi alrededor. La primera vez que algo me pareció extraño fue una tarde cualquiera, mientras volvía del trabajo. Emma, mi novia, estaba en la sala, con la laptop abierta, pero cuando entré cerró la pantalla tan rápido que pensé que la había atrapado viendo algo indebido. Sonrió con esa expresión suya, la que me encantaba, dulce, tímida, casi nerviosa. «Llegaste temprano», me dijo. No le pregunté qué hacía. No porque confiara profundamente en ella, sino porque en ese momento yo todavía quería creer que su amor era verdadero. La idea de cuestionarla me parecía una falta de respeto. Qué ingenuo fui. Esa noche, mientras cenábamos, noté que llevaba su celular contra la pierna, oculto. Cada vez que vibraba, lo miraba solo con los ojos, sin mover la cabeza. Y sonreía. Una sonrisa pequeña. Privada. Como si perteneciera a alguien más. Yo intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí se apretó. ¿Todo bien?, pregunté casualmente. Sí, claro, respondió. Solo mensajes del trabajo. La respuesta vino demasiado rápido. Demasiado coordinada. Yo asentí, pero mi mente comenzó a inquietarse como un animal encerrado. Ya había pasado antes, los mensajes nocturnos, las llamadas que no contestaba delante de mí, los planes que cambiaban a última hora. Pero cada vez que mi intuición intentaba despertarse, yo la dormía a golpes de confianza ciega. Porque amar también es temer ver la verdad. Al día siguiente, mientras me vestía para ir al trabajo, ella estaba en la cocina preparando café. Me acerqué para besarla y me recibió con un abrazo fuerte, casi desesperado, como si quisiera asegurarse de que yo aún estuviera allí. «Te amo, Adrián», susurró. «Yo también te amo». Pero incluso mientras lo decía, supe que algo andaba mal. No era el abrazo de alguien enamorado, era el abrazo de alguien que teme ser descubierto. Esa mañana no podía sacármelo de la cabeza. Mientras manejaba hacia la oficina, mi mente daba vueltas. ¿Qué estaba ocultando? ¿Por qué yo no era parte de esa parte de su vida? ¿Por qué su amor parecía perfectamente calculado? Cuando llegué al trabajo, ni siquiera pude concentrarme. Revisé mi teléfono constantemente, esperando recibir algún mensaje suyo que me diera tranquilidad, pero no llegó ninguno. No hasta que, cerca del mediodía, mi celular vibró. Era Emma. «¿A qué hora sales hoy? Quiero preparar algo especial». Lo extraño no era el mensaje en sí, sino el tono. Parecía una distracción. Como si quisiera que yo dejara de pensar, de cuestionar, de mirar demasiado de cerca. Y lo admito, funcionó por un momento. Cuando regresé a casa esa noche, encontré velas en la mesa, música suave y Emma usando uno de mis suéteres favoritos. Se veía hermosa. Perfecta. Demasiado perfecta. Demasiado estratégica. «Tuve un día horrible», me dijo mientras me abrazaba nuevamente. «Solo quería que estuviéramos juntos». Quise creerlo. Por un rato me permití entregarme a la ilusión de que todo estaba bien. Pero después de la cena, volvió a hacerlo, tomó su celular, lo puso boca abajo y lo guardó en el cajón de la mesa de noche. Lo cerró sin que yo lo pidiera. Como si anticipara mis dudas. «Estoy cansada». «¿Te molesta si me duermo temprano?», preguntó. «No, claro que no».
Pero en cuanto apagó la luz, su cuerpo se tensó. No estaba durmiendo. Estaba esperando. ¿Esperando qué? Minutos después, supe la respuesta. Su celular vibró dentro del cajón. 1, 2, 3 veces. Emma respiró profundo. Yo sabía que estaba despierta. ¿No vas a revisar? Pregunté. No, respondió rápidamente. Debe ser del trabajo. No dijo probablemente. No dijo creo que es del trabajo. Afirmó. Seco. Frío. Ahí lo supe. Me estaba mintiendo. A la mañana siguiente, decidí trabajar desde casa. Tenía que observarla, tenía que ver qué hacía cuando creía que yo no estaba. Le dije a mi jefe que tenía un dolor de cabeza y que avanzaría desde la computadora de mi hogar. Emma parecía sorprendida al verme. ¿No vas a ir hoy? No, prefiero quedarme. Ella sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa, preocupada. Durante toda la mañana estuvo inquieta. Caminaba de un lado a otro, revisaba el reloj, saltaba cada vez que su teléfono vibraba. A eso de las 11, dijo. Voy a salir un momento. Solo será un rato. Mi corazón se aceleró. ¿A dónde? Pregunté como si no importara. A ver a una amiga, asuntos personales. Otra mentira. Yo asentí, fingiendo no darle importancia. Ella tomó su bolso y salió por la puerta. La escuché bajar las escaleras del edificio. Esperé un minuto. Luego me levanté, tomé mis llaves y fui detrás de ella. No me enorgullece seguir a alguien. Nunca pensé que yo sería esa clase de hombre. Pero cuando el amor se mezcla con la sospecha, uno hace lo que nunca imaginó hacer. La vi tomar un Uber. Tomé otro y pedí que lo siguiera. El viaje duró 10 minutos. Cuando ella bajó frente a un café en el centro, mi sangre se heló. No porque estuviera con otro hombre. No todavía. Sino porque vi algo que no tenía ninguna explicación lógica. Ella entró al café y se reunió con una mujer. Una mujer que yo no conocía, mayor que ella, elegante, con una carpeta negra en las manos. No era una amiga. Era algo más. Me senté lejos, fingiendo estar en mi laptop, pero sin quitar los ojos de ellas. Emma estaba nerviosa. La otra mujer, en cambio, parecía tranquila, como si todo estuviera bajo control. En un momento, Emma sacó unos documentos de su bolso. Papeles que jamás había visto antes. Los deslizaba hacia la mujer. La mujer asentía. Tomaba notas. Y entonces ocurrió, la mujer deslizó una tarjeta hacia Emma. Ella la tomó con manos temblorosas. Mi corazón se detuvo. Eso no era una amistad. No era un trabajo. No era una consulta casual. Emma estaba involucrada en algo que yo no entendía. Algo grande. Algo secreto. Algo que no debería estar viendo. El encuentro terminó después de unos 30 minutos. Emma salió, mirando hacia todos lados como si temiera ser seguida. Yo me escondí detrás de un poste. No podía dejar que me viera. Tomó otro Uber y regresó a nuestro departamento. Yo esperé 5 minutos antes de seguirla. Cuando entré, ella estaba sentada en el sofá, respirando profundo, con los ojos cerrados. Hola amor, dijo al escuchar la puerta. Llegaste más temprano de lo que pensé. Sí, respondí acercándome. ¿Cómo te fue con tu amiga? Alzó la mirada. Sonrió. Mintió sin parpadear. Bien, hablamos de cosas personales, nada importante. Yo asentí, pero algo dentro de mí se rompió. Por primera vez en nuestra relación, sentí miedo. Miedo real. Profundo. Instintivo. Esa mujer no era quien yo creía. Y lo peor es que, mientras me evitaba la mirada, noté que en su bolso asomaba parte de la carpeta negra que había recibido en el café. Una carpeta que tenía mi nombre escrito. Mi nombre. Ahí lo supe. No solo tenía una vida secreta.
Esa vida secreta tenía todo que ver conmigo. Y no en una forma que yo pudiera soportar. Cuando desperté aquella mañana, algo en mi cuerpo ya sabía que ese día no sería normal. No era una intuición mágica ni una epifanía repentina, sino una especie de presión en el pecho que me decía que algo en mi vida estaba a punto de voltearse de cabeza. No sabía todavía que se trataba de la pieza más importante del rompecabezas, la prueba de que Claudia no solo jugaba conmigo, sino que estaba construyendo una vida entera a mis espaldas. Me levanté, me serví un café y revisé mi celular. Tenía un mensaje de mi amigo Julio. Bro, necesito hablar contigo. Es urgente. Julio no era dramático. Nunca lo había sido. Él era el tipo de persona que se rompería una pierna y aún así diría, solo fue un golpecito. Por eso, un mensaje así de él no solo era extraño, era alarmante. Le respondí y quedamos de vernos en la cafetería de siempre. Su expresión al llegar lo dijo todo, cansancio, preocupación y culpa. Me senté frente a él, intentando mantener la calma. ¿Qué pasa? Pregunté. Respiró hondo. Hermano, lo que voy a decirte no va a gustarte. Y lo siento, de verdad. Pero creo que tienes derecho a saberlo. Dímelo, exigí. Julio buscó algo en su celular, dudó, y después me pasó la pantalla. Cuando la vi, sentí que el estómago se me congelaba. Era una foto. Claudia. Sonriendo. En un restaurante lujoso. Con un hombre. Un hombre que yo no conocía. La imagen era reciente. Muy reciente. La vi ayer, explicó Julio. Iba saliendo de una reunión y los vi entrar. No me vio, pero claramente no era una salida de trabajo. Mi pecho empezó a latir como si quisiera salirse. Intenté respirar, pero el aire no entraba bien. ¿Estás seguro de que es ella? Pregunté, aunque en la foto era evidente. Sí. Y, hay algo más. Sacó otra foto. Esta vez, Claudia se inclinaba hacia el tipo, tocándole la mano con una delicadeza que jamás había tenido conmigo en meses. Era la mirada. Esa mirada que antes era mía. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que el hombre tenía una peculiaridad difícil de ignorar, un tatuaje grande en el cuello, una serpiente negra enrollada alrededor de una daga. Un tatuaje demasiado distintivo como para olvidarlo. Lo he visto antes, murmuró Julio. Creo que trabaja en algo turbio. No me hagas caso, tal vez solo estoy paranoico, pero, ese tipo no parece alguien con quien deberías verla. Mi mente se llenó de pensamientos que chocaban entre sí. Claudia había insistido tanto en que estaba ocupada, en que tenía estrés, en que necesitaba tiempo, y ahora esto. Pero había algo más profundo, más oscuro que se formaba dentro de mí, esa sensación de que lo mío no era solo un engaño romántico, sino algo más grande. Algo que no entendía todavía. Algo que ella me ocultaba. Esa misma noche, cuando Claudia llegó a casa, la observé como nunca. Cada movimiento, cada gesto, cada silencio parecía parte de un guión que ya no me sabía. Se quitó los zapatos lentamente, dejando caer la bolsa sobre el sofá. ¿Qué tal tu día? Preguntó, normal, demasiado normal. Bien. ¿Y el tuyo? Respondí, fingiendo tranquilidad. Agotador, susurró. Mucho trabajo. Mentira. Pura mentira. La miré a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no encontré a mi novia. Encontré a una actriz. Una mujer que interpretaba una versión cuidadosamente fabricada de sí misma. Una extraña que decía amarme mientras guardaba secretos en su sonrisa. Pero no dije nada. No aún. Porque algo dentro de mí me decía que necesitaba pruebas antes de enfrentarla. Pruebas claras, contundentes, irrefutables. Así que hice lo que nunca pensé que haría, me convertí en observador de mi propia vida, en espía dentro de mi relación, en detective de una verdad que me daba miedo descubrir. Durante los siguientes días, Claudia siguió actuando igual. Atenta, cariñosa, demasiado cariñosa. Como si quisiera compensar algo.
como si temiera que yo notara algo que ella luchaba por ocultar. Y entonces, una tarde revisando la ropa sucia para meterla a lavar, noté algo que me heló la sangre. El perfume. No el suyo. Era otro. Masculino. Caro. Uno que yo conocía porque un compañero de trabajo lo usaba. Lo olí otra vez para confirmar. Ahí estaba. Fuerte. Innegable. Mi mundo empezó a temblar bajo mis pies. Pero todavía faltaba el golpe final. Algo que no podía ignorar. Algo que me llevaría directo a la verdad que cambiaría mi vida para siempre. Dentro del pantalón que acababa de revisar, en un bolsillo interno, encontré un papel doblado. Lo abrí. Una dirección. Una que jamás había visto antes. Una fecha. Y una hora. Al día siguiente. Era como una cita. Pero no una cita cualquiera. Una cita importante. Planeada. Organizada. Secreta. Respiré hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Mañana iría a ese lugar. Mañana descubriría la verdad de una vez por todas. Y aunque aún no lo sabía, esa verdad no solo destruiría mi relación, sino que me revelaría que Claudia no estaba traicionándome con otro hombre. Estaba planeando algo mucho peor. Algo que involucraba mi nombre, mi vida y mi futuro. Nunca olvidaré el día en que comprendí, por primera vez, que algo en Luciana estaba roto. No hablo de un defecto leve o un rasgo extraño. Hablo de una oscuridad profunda, fina como un hilo invisible, que solo notas si prestas verdadera atención. Y yo, en aquel entonces, estaba demasiado enamorado, o demasiado ciego, para verla. Pero las máscaras, por hermosas que sean, siempre se agrietan. Y la suya comenzó a resquebrajarse conmigo todavía aferrado a la ilusión de que la conocía. Todo comenzó con una llamada. Era una mañana cualquiera. Yo trabajaba desde casa ese día porque la oficina estaba cerrada por mantenimiento. Luciana, como siempre, salió temprano diciendo que tenía una reunión importante. Regreso en la tarde, amor, me dijo, dándome un beso rápido. Pero olvidó algo. Algo pequeño. Algo que cambiaría mi percepción para siempre. Su tableta. Normalmente la llevaba a todas partes, porque decía que tenía documentos importantes del trabajo, contratos, presentaciones, pero ese día la dejó en la sala. Ni siquiera en un cajón, ni en su bolso. Simplemente ahí. Y cuando se fue, apenas 15 minutos después, la tableta comenzó a sonar. Era una videollamada. El nombre que apareció en pantalla me dejó frío. Raven, línea segura. Nunca había visto ese contacto. Nunca. La tableta seguía vibrando en la mesa, iluminando la habitación con ese nombre que parecía sacado de una película oscura. Cuando finalmente se desconectó, pensé que ahí acabaría todo. Pero no, un mensaje apareció segundos después. ¿Todo listo para hoy? Necesito actualizaciones. No falles. Sentí una punzada en el estómago, como si alguien me hubiera dado un golpe. Hoy. Actualizaciones. No falles. ¿De qué demonios hablaban? No debería haber revisado nada, lo sé, pero una intuición profunda me lo exigía. Algo más fuerte que la culpa, algo más fuerte que el miedo. Y entonces lo hice. Abrí la tableta. Luciana tenía otra cuenta. No la que usaba conmigo. No la que usaba con sus padres. No la que usaba en el trabajo. Una cuenta oculta, con otro nombre, otra foto, otro correo, otra identidad. Él es Sombra. Ese era su usuario. Dentro de esa cuenta había carpetas con nombres que no tenían sentido para mí. Objetivo 1. Objetivo 2. Movimientos. Accesos. Riesgos. Patrón actual. Y una que me heló la sangre. Caso A, Daniel Marino. Mi nombre. Yo. Mi carpeta. Mi vida convertida en un caso de estudio. La abrí con manos temblorosas. Había notas detalladas sobre mí.
Demasiado detalladas. Como si alguien hubiera estado diseccionando cada aspecto de mi existencia. Mis horarios. Mis claves financieras aproximadas. Mi historial laboral. Mi relación con mis amigos. Mis inseguridades. Mi comportamiento emocional. Mis movimientos bancarios. Y lo peor, mis conversaciones privadas. Incluso había fotos tomadas desde ángulos que yo no reconocía. Fotos de mí durmiendo. Fotos de mí trabajando. Fotos donde yo estaba de espaldas. Fotos que yo jamás supe que alguien tomó. Y cada una tenía pequeñas anotaciones debajo. Aumentar dependencia emocional. Mantenerlo aislado socialmente. Verificar reacciones bajo estrés. Evaluar vulnerabilidad financiera. Confirmar acceso a cuentas. Etapa 3 casi completa. Etapa 3. ¿Había niveles? ¿Era parte de un plan? ¿De qué nivel estaba hablando? Estaba tan paralizado que ni siquiera escuché la puerta abrirse. Luciana había vuelto. 3. La mirada que nunca había visto. No sé cuánto tiempo pasó entre que la tablet cayó de mis manos y que Luciana entró a la sala. Pero cuando levanté la vista, ella estaba ahí. Mirándome. Su expresión no era de sorpresa. Ni de culpa. Ni de nerviosismo. Era algo peor. Una calma, aterradora. Como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Veo que ya lo encontraste, dijo sin levantar la voz. ¿Qué es todo esto? Logré murmurar. ¿Qué eres? Ella cerró la puerta con un clic suave, casi elegante. Daniel, susurró, siéntate. Pero no pude. Mis rodillas temblaban. Mi cuerpo entero quería correr, gritar, huir. ¿Qué demonios pusiste aquí? Pregunté. ¿Por qué tengo una carpeta? ¿Quién es Raven? ¿Qué significa etapa 3? ¿Qué estás haciendo conmigo? Luciana suspiró como si yo fuera un niño berrinchudo. No ibas a entenderlo así, dijo. Todavía no estabas listo. ¿Listo para qué? Fue entonces cuando su sonrisa se evaporó por completo. Y apareció su verdadero rostro. Un rostro frío. Afilado. Vacío. Para aceptar, respondió, que nunca fuiste una casualidad. 4. La verdad que no quería escuchar. Luciana no se apresuró. No gritó. No intentó mentirme. Simplemente se sentó, cruzó las piernas y habló como si estuviera explicando un proyecto escolar. Tú fuiste seleccionado, Daniel. ¿Seleccionado para qué? Para un programa. Un estudio. Algo que no puedo explicarte del todo porque no lo entenderías. Intenta. Ella me miró como si yo estuviera siendo ridículo. Mi trabajo, dijo, consiste en evaluar perfiles con potencial. Personas que pueden ser moldeadas según el objetivo. Personas que no tienen suficiente apoyo, suficientemente manipulables, suficientemente útiles. ¿Útiles para qué? Para diversos fines. Se encogió de hombros. A veces financieros. A veces emocionales. A veces sociales. Depende de la etapa y del resultado esperado. Yo estaba mareado. ¿Me estudiaste? Pregunté con la voz rota. ¿Todo este tiempo? No te estudié, Daniel, corrigió ella con suavidad. Te construí. Te guié. Te ajusté. ¿Cómo se hace con cualquier proyecto importante? Me quedé helado. ¿Hay más gente como yo? Pregunté. Luciana sonrió levemente. Hay más programas. Más casos. Pero cada uno es distinto. Tú eres el mío. 5. El plan final. ¿Qué significa etapa 3? Pregunté. Luciana tomó mi tableta, la levantó, me la mostró. Etapa 3 es cuando el objetivo está listo para entregar acceso total. Financiero, emocional, y, su sonrisa se afiló, personal. Sentí que el corazón se me desplomaba. ¿Querías mi vida? Susurré.
Quería lo que podías ofrecer, corrigió ella. No necesariamente tu vida. Eso es dramático. Quería estabilidad. Recursos. Contactos. Y tú eres perfecto para eso. ¿Y después qué? Pregunté. ¿Qué pasaba cuando consiguieras lo que querías? Ella inclinó la cabeza. Entonces habrías descubierto algo, te habrías ido por tu cuenta, habría terminado todo de manera limpia, sin sospechas. ¿Me ibas a descartar? No lo pienso en esos términos, dijo con calma. Para mí eres un proyecto. Los proyectos no se descartan. Se cierran. No lloré. No pude. Estaba demasiado choqueado para sentir nada. Luciana se acercó, me tomó la mano. No tenía que llegar a esto, susurró. Si hubieras esperado 2 semanas más, todo habría concluido sin dolor. Pero, ya viste demasiado. Y supe algo. Mi historia con Luciana no estaba cerca de terminar. Apenas estaba empezando. La sensación de que algo estaba mal se había vuelto insoportable. Ya no era solo una corazonada, era un nudo persistente en mi estómago, un susurro constante que me decía que no todo era como parecía. Cada sonrisa, cada gesto de afecto, cada palabra dulce que ella pronunciaba parecía ahora teñida con una intención oculta. Intenté racionalizarlo, convencerme de que estaba paranoico, pero había demasiadas piezas que no encajaban. Todo comenzó con los detalles más pequeños. Cosas que al principio parecían coincidencias, mensajes que vibraban en su teléfono y desaparecían antes de que pudiera leerlos, llamadas que decía que eran de trabajo pero que terminaban con ella riéndose sola. Comencé a notar patrones, cosas que antes no percibía porque confiaba ciegamente. La confianza que una vez había sentido se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo, y la realidad se volvía más clara con cada día que pasaba. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, decidí revisar algo que nunca habría considerado antes. Sabía que era un riesgo ético, pero el instinto de supervivencia emocional me superaba. Tomé su computadora, que había dejado abierta, y abrí un correo que había estado evitando revisar, la bandeja de entrada de su trabajo. Allí encontré algo que me heló la sangre, correos electrónicos entre ella y alguien más, alguien que claramente no era un amigo inocente ni un colega profesional. Hablaban de oportunidades y movimientos que involucraban dinero que claramente pertenecía a mí, a cosas que yo había confiado a su cuidado. Cada palabra era una daga en mi corazón. No podía creerlo. Quise cerrar todo y negarlo, fingir que no había visto nada. Pero no pude. La evidencia estaba allí, fría, innegable, imposible de ignorar. Me senté frente a la pantalla, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cada año que había pasado confiando en ella, cada proyecto compartido, cada sueño que creíamos construir juntos, se desvanecía en una sombra de traición. Había sido engañado en el nivel más profundo posible, no solo emocionalmente, sino también en lo tangible, en lo que me pertenecía. Cuando ella salió de la ducha, estaba temblando, pero no de miedo, sino de una determinación silenciosa que se estaba formando en mi interior. La miré a los ojos, y vi que no había señales de culpa, solo sorpresa y confusión fingida. Intenté mantener la calma. Necesitamos hablar, dije, intentando sonar neutro, pero mi voz se quebró un poco. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas, intentando proyectar la normalidad que ya sabía que no existía. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, con esa mezcla de suavidad y cálculo que antes me había parecido encantadora. Ahora me resultaba repulsiva. Respiré hondo. He visto tus correos, dije, y su rostro cambió instantáneamente. Un instante de pánico cruzó sus ojos antes de que lo escondiera con una sonrisa tensa. No sé de qué hablas, dijo. Pero yo ya sabía. No había duda. El diálogo se convirtió en un juego de ajedrez silencioso. Cada palabra que decía era cuidadosamente medida, intentando minimizar, justificar, manipular. Me habló de malentendidos, de necesidades financieras y de presión en el trabajo. Todo parecía orquestado para que yo dudara de mi juicio, para que creyera que estaba exagerando, que mi paranoia estaba fuera de control. Pero no era paranoia.
Cada detalle, cada patrón, cada evidencia que había encontrado, confirmaba lo que mi corazón ya sospechaba, me estaba traicionando. Decidí que era hora de tomar control. No iba a dejar que la situación me consumiera por completo. Le dije que necesitaba espacio, que necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Ella asintió, fingiendo comprensión, pero la verdadera pregunta era si alguna vez habría sentido algo genuino por mí. Esa noche, dormí poco. Cada sombra en la habitación, cada sonido lejano, parecía recordarme la magnitud de la traición. Al día siguiente, comencé a organizar mis pensamientos. No podía confrontarla sin pruebas, no podía actuar impulsivamente. Revisé todo lo que había recolectado, correos, mensajes, transacciones. Hice capturas de pantalla, imprimí documentos, anoté fechas y horas. Todo debía estar registrado. Si iba a enfrentar esta situación, necesitaba hacerlo con claridad, con fuerza, con un plan que no permitiera excusas ni manipulaciones. Luego vinieron las confrontaciones indirectas. Amigos en común comenzaron a notar mi distancia, y ella intentó suavizarlo, pero ya era tarde. Mis ojos veían la verdad detrás de cada gesto, y la verdad era devastadora. Había confiado en alguien que planeaba robarme no solo dinero, sino tiempo, confianza y amor. La combinación de engaño y manipulación me dejó sin palabras por momentos, y fue precisamente esa falta de control la que me impulsó a actuar con más determinación. Decidí enfrentarla directamente una tarde, en el lugar donde solíamos pasar horas juntos. La vi llegar con la misma sonrisa, ignorante de que esta vez no iba a salirse con la suya. Me senté, le entregué copias de los correos y documentos, y simplemente dije, esto es todo lo que necesito para saber quién eres realmente. No había gritos, no había drama exagerado, solo una verdad desnuda que hablaba por sí misma. Su reacción fue exactamente lo que esperaba, sorpresa, negación, incredulidad. Intentó argumentar, justificarse, explicando que era toda una mala interpretación, que yo estaba equivocado. Pero la evidencia era irrefutable. Cada mensaje, cada intento de manipulación, estaba documentado. Por primera vez, en años, me sentí dueño de la situación. No había manipulación posible, no había engaño que pudiera cambiar lo que estaba frente a nosotros. Ese día terminé de entender que no había amor en sus acciones. Todo lo que había sentido, todo lo que había dado, había sido usado como una herramienta para beneficiarse a sí misma. La decepción fue profunda, pero también liberadora. Por primera vez, podía mirar la relación tal como era, sin filtros, sin autoengaños. Comprendí que mi vida y mis recursos debían protegerse, y que la confianza ciega podía ser devastadora. Decidí terminarlo ahí mismo. Sin gritos, sin escenas. Solo una declaración firme, esto termina aquí. Ella intentó suplicarme, decirme que lo resolveríamos, que había errores, que aún podía salvarse. Pero ya no importaba. Mis límites estaban claros, mi dignidad intacta. Salí de ese lugar con un peso menos en los hombros, aunque con el corazón herido. Sabía que la recuperación sería lenta, que cada día traería recuerdos y preguntas. Pero también sabía que había recuperado algo que nadie podía robarme, mi poder sobre mi propia vida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Revisaba cada detalle, organizaba todo para proteger mis recursos, mi información, mi bienestar. Cada acción que tomaba estaba pensada para fortalecer mi independencia, para asegurar que nadie pudiera manipularme de nuevo. La traición había sido dolorosa, pero también fue un despertar. Aprendí a ver con claridad, a escuchar los susurros de mi intuición, a confiar en mí mismo antes que en los demás. Y mientras reconstruía mi vida, entendí algo crucial: las personas que amamos pueden traicionarnos, pero nuestra reacción y cómo recuperamos el control de nuestra vida define quiénes somos. No dejé que el dolor me definiera, sino que me enseñara. Cada decisión futura estaría basada en mi bienestar, en la protección de mi integridad y en la certeza de que, aunque la traición duela, la verdad siempre nos da la libertad. La sensación de vacío que quedó después de confrontarla era profunda, pero también extrañamente liberadora.
Había enfrentado la traición con claridad y evidencia, y aunque el dolor persistía, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado el control de mi vida. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, con Milo acurrucado en mi mochila, me di cuenta de que la reconstrucción no sería inmediata. Pero cada paso que daba estaba cargado de una determinación que nunca antes había sentido. Lo primero que hice fue reorganizar mis finanzas. Durante años, había confiado en ella con detalles importantes, pagos, cuentas compartidas, y cada movimiento económico ahora necesitaba ser revisado. Abrí nuevas cuentas bancarias a mi nombre exclusivamente, implementé autenticación de 2 factores en todas partes y cambié cada contraseña que pudiera haber estado comprometida. No era solo precaución, era un acto de reafirmación personal. Cada pequeño ajuste, cada número de cuenta actualizado, representaba un fragmento de libertad que estaba recuperando. Pero no todo era dinero. La confianza era un terreno mucho más delicado de reconstruir. Me prometí que no permitiría que esta traición determinara cómo vería el mundo ni las relaciones futuras. No iba a cerrar mi corazón, pero sí aprendería a protegerlo. Esto significaba establecer límites claros, reconocer las señales de manipulación y mantener un sentido fuerte de mi valor propio. Cada decisión, desde ahora, sería guiada por un principio, respeto y honestidad primero, siempre. A medida que pasaban los días, empecé a reorganizar mi rutina diaria para incluir actividades que fortalecieran tanto mi mente como mi cuerpo. Me inscribí en un gimnasio local, no por vanidad, sino por disciplina. El ejercicio me ayudaba a canalizar la ira y la frustración, convirtiéndola en energía positiva. Corría temprano por las mañanas, observando cómo la ciudad despertaba, y cada zancada era una afirmación de que estaba avanzando, que cada paso me alejaba de la traición y me acercaba a la reconstrucción de mí mismo. Además, retomé viejas pasiones que había dejado de lado durante la relación. La fotografía, un hobby que siempre me había dado alegría, volvió a formar parte de mi vida. Salía a capturar la luz de la ciudad, los rostros de personas desconocidas, la naturaleza que a veces pasaba desapercibida. Cada foto era un recordatorio de que el mundo estaba lleno de belleza y que, aunque algunas personas me habían defraudado, la vida aún ofrecía momentos genuinos y valiosos. La soledad inicial fue difícil. Había momentos en que la tristeza me embargaba, en que recordaba cada palabra de engaño y manipulación, y el peso emocional parecía aplastarme. Pero con el tiempo, aprendí a aceptar esos sentimientos sin dejar que me dominaran. Comencé a escribir un diario, plasmando cada pensamiento, cada emoción, cada reflexión. Era un ejercicio terapéutico, ver mis sentimientos en papel me ayudaba a comprenderlos, a procesarlos y a no permitir que la amargura se convirtiera en mi identidad. Mi círculo social también cambió. Aquellos amigos que habían sido testigos de la relación, que habían notado algo extraño, pero nunca hablaron, comenzaron a acercarse con apoyo genuino. Organizar pequeñas reuniones con amigos de confianza, compartir experiencias y escuchar a otros me recordó que la traición no definía a toda la humanidad. Había personas que valoraban la honestidad, la lealtad y la amistad verdadera, y era a ellas a quienes debía dedicar mi tiempo y energía. En el trabajo, mi enfoque cambió radicalmente. Antes, la preocupación constante por la relación y la manipulación afectaba mi desempeño. Ahora, con la mente despejada, podía concentrarme completamente en mis proyectos. Mi productividad aumentó, y mis superiores comenzaron a notar un cambio positivo. La claridad mental no solo mejoró mi desempeño profesional, sino que también me dio una sensación de control y seguridad que había perdido durante la relación. Era una reconstrucción integral, emocional, profesional y personal. Sin embargo, no todo era lineal. Había días en que la ira resurgía, cuando los recuerdos de la traición me golpeaban con fuerza. En esos momentos, en lugar de actuar impulsivamente, aprendí a respirar, a escribir, a canalizar la emoción hacia algo constructivo. Comprendí que la recuperación no significaba olvidar, sino aceptar, aprender y fortalecerme. Cada desafío emocional se convirtió en una oportunidad para reafirmar mis límites, para consolidar la independencia que tanto había costado recuperar. Un aspecto inesperado de esta reconstrucción fue la introspección profunda sobre mis propias decisiones y vulnerabilidades.
Hay que reconocer que había confiado ciegamente, que había ignorado señales de alerta, fue doloroso pero necesario. Este reconocimiento no era autocrítica destructiva, sino una forma de aprendizaje, identificar patrones que podrían repetirse y asegurarme de no caer en la misma trampa. La introspección se convirtió en un pilar esencial para reconstruir una versión más fuerte y consciente de mí mismo. Con el tiempo, comencé a abrirme a nuevas conexiones, no románticas al principio, sino amistades basadas en la transparencia y la reciprocidad. Cada conversación significativa, cada gesto de apoyo genuino, reforzaba la idea de que podía confiar nuevamente, pero esta vez con discernimiento. Establecer relaciones saludables requería paciencia, observación y firmeza en mis valores, y estaba dispuesto a invertir el tiempo necesario para asegurarme de que cada vínculo fuera auténtico. La sensación de libertad también se reflejaba en pequeños detalles de la vida cotidiana. Pude redecorar mi apartamento a mi gusto, reorganizar mi espacio, deshacerme de recuerdos que evocaban traición y llenar cada rincón con objetos que representaban mi nueva etapa. Cada cambio físico era un reflejo de la transformación interna, un entorno más limpio, más luminoso, más mío. Cada objeto elegido con intención reforzaba la sensación de control y autonomía. Mientras reconstruía mi vida, la relación con ella se volvió un capítulo cerrado. No hubo confrontaciones finales, ni escenas dramáticas, solo la certeza de que la verdad estaba de mi lado, de que mi dignidad permanecía intacta. Había aprendido que la venganza no era necesaria, porque la traición ya había dejado su marca en quienes me habían engañado. Mi enfoque estaba en mí, en mi bienestar y en asegurarme de que nunca más permitiría que alguien tuviera ese tipo de poder sobre mi vida. Finalmente, comprendí que la reconstrucción no era solo recuperar lo perdido, sino construir algo más fuerte, más resiliente, más consciente. La traición me enseñó lecciones que ningún consejo podía haber anticipado, la importancia de la intuición, la fuerza de la independencia y el valor de proteger lo que realmente importa. Cada paso hacia adelante, cada decisión consciente, cada momento de autocompasión y autocuidado consolidaba una versión de mí que no podía ser manipulada ni traicionada nuevamente. Mientras cerraba este capítulo de mi vida, sentía una mezcla de dolor, alivio y orgullo. Había enfrentado la mentira, había confrontado la manipulación, y había emergido con una claridad que antes parecía inalcanzable. Mi vida ahora era mía, mis decisiones eran mías, y mi corazón estaba protegido por los límites que había aprendido a establecer. La traición había sido devastadora, pero también fue el catalizador de una transformación profunda, una que me preparaba para enfrentar cualquier desafío futuro con fuerza, claridad y un sentido renovado de propósito. El aire de la mañana era fresco y ligero, un contraste absoluto con los meses de tensión, traición y desconfianza que había soportado. Me senté en mi balcón con Milo acurrucado en mi regazo, observando cómo la ciudad despertaba, con sus sonidos cotidianos mezclándose con la brisa. Era un momento de calma que no había sentido en años. La traición había dejado cicatrices, sí, pero también había abierto un camino hacia algo que nunca había tenido, una libertad absoluta. Durante semanas, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Cada mentira, cada manipulación, cada intento de control. La claridad era brutal, pero liberadora. Ya no había lugar para la duda ni la confusión. Había recuperado todo lo que había perdido, mi paz mental, mi autonomía financiera, mi seguridad emocional y mi sentido de dignidad. No era solo una recuperación, era una reconstrucción completa, una que se había cimentado en la verdad y en la conciencia de que nunca más permitiría que alguien dictara mi valor o mis decisiones. Decidí que era hora de un cierre definitivo. No un cierre dramático ni una confrontación explosiva, eso no tenía sentido. Todo lo que necesitaba estaba en evidencia, en los hechos que había reunido, en los límites que había establecido y en la distancia que había tomado. Sin embargo, había una última pieza que necesitaba completar, decirlo todo, con firmeza, pero sin odio. Primero, me acerqué a mis amigos más cercanos, aquellos que habían estado ahí durante los peores momentos, escuchándome, apoyándome y ofreciendo perspectiva cuando yo mismo no podía verla. Sentarnos a conversar, a recordar, a reír de las pequeñas victorias y a lamentar las pérdidas, fue catártico.
No era solo un repaso de la historia, sino un reconocimiento de mi resiliencia y un recordatorio de que, a pesar de todo, había salido más fuerte de lo que había entrado. Luego, llegó el momento de enfrentar la parte que más me había dolido, comunicarme con ella, aunque no en persona. Escribí un mensaje claro y directo, sin emociones desbordadas, sin recriminaciones, solo una afirmación de mi posición. Le dije que sabía todo, que había reconstruido mi vida, y que no había espacio para la mentira ni la manipulación en mi futuro. No buscaba venganza, simplemente declaraba mi libertad y la cerraba de manera definitiva. El silencio que siguió fue, irónicamente, más potente que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Era el cierre que necesitaba. En paralelo, seguí construyendo mi rutina diaria con propósito. Mi trabajo, mis hobbies, mi relación con Milo, mis amistades, todo estaba alineado con la versión de mí que siempre había querido ser, pero que las circunstancias me habían impedido alcanzar. Cada proyecto completado, cada nueva experiencia, cada conversación honesta, reforzaba que la traición del pasado no tenía poder sobre mi presente. Uno de los cambios más importantes fue cómo manejaba mis relaciones futuras. Había aprendido a leer entre líneas, a percibir intenciones ocultas y a establecer límites desde el principio. Pero también había aprendido a abrirme, a confiar cuando era seguro hacerlo, y a valorar la transparencia y la honestidad por encima de todo. Esto significaba que, aunque era más cauteloso, también estaba más preparado para construir vínculos significativos y auténticos, sin miedo ni resentimiento que empañara la conexión. Mis finanzas, que habían sido un campo de batalla, ahora eran un símbolo de autonomía. Cada cuenta separada, cada contraseña cambiada, cada plan de inversión o ahorro que implementé, representaba no solo seguridad económica, sino también un recordatorio tangible de que ya no estaba a merced de nadie. La traición financiera, que había sido tan devastadora, se convirtió en un impulso para fortalecer mi independencia y planificar un futuro sólido. Incluso la ciudad misma parecía diferente. Caminando por calles que antes solo transitaba distraído, empecé a notar los detalles, los colores de los edificios, la gente interactuando con alegría, los aromas de cafeterías y panaderías. Y la sensación de comunidad que antes había pasado por alto. Todo eso era mío para disfrutarlo plenamente, sin sentir culpa, miedo o ansiedad por lo que otros pudieran pensar. La vida, después de la tormenta, se veía más brillante, más clara y llena de posibilidades. Una de las lecciones más poderosas que aprendí fue que el control que alguien más intentaba ejercer sobre mi vida solo tenía el poder que yo le permitía. La manipulación, el engaño y la traición existían, sí, pero había aprendido a identificarlos, a protegerme y, sobre todo, a liberarme de su influencia. Cada paso que daba, cada decisión consciente, reforzaba la certeza de que mi vida ahora me pertenecía únicamente a mí. Las cicatrices del corazón no desaparecieron por completo, algunas permanecían como recordatorios de lo que había soportado y de cómo había crecido. Pero esas cicatrices dejaron de ser dolorosas, ahora eran símbolos de resiliencia, de fuerza y de la capacidad de salir fortalecido incluso después de la traición más profunda. Me enseñaron que, aunque no podemos controlar lo que otros hacen, sí podemos controlar cómo respondemos, cómo nos levantamos y cómo reconstruimos nuestras vidas. Con el tiempo, incluso aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí. El perdón no significaba reconciliación ni olvido, significaba liberarme del peso del rencor y la amargura, y permitir que mi vida siguiera adelante sin que los fantasmas del pasado me detuvieran. Cada acto de perdón fue un ladrillo en la construcción de la paz que finalmente sentía dentro de mí. Y así, llegó el día en que me senté con Milo en mi regazo y miré hacia atrás una última vez. Las sombras de la traición habían desaparecido, reemplazadas por un presente claro y un futuro abierto. Había enfrentado la mentira, había confirmado mi valor y había establecido límites que nadie podía cruzar. La sensación de libertad era completa, y esta vez, no había vuelta atrás. Mi vida era mía. Mi corazón estaba protegido. Mi futuro estaba intacto y lleno de posibilidades. La traición había sido devastadora, pero también fue la chispa que encendió la fuerza que siempre había estado dentro de mí. No había drama final, ni confrontación explosiva, solo una victoria silenciosa,
una paz consolidada y la certeza de que, finalmente, había recuperado todo lo que realmente importaba, mi dignidad, mi autonomía y mi libertad. Y mientras el sol comenzaba a caer en el horizonte, iluminando la ciudad con tonos dorados, supe que esta era la historia que contaría a partir de ahora, no una historia de traición, sino una de resiliencia, de reconstrucción y de triunfo personal. Milo saltó de mi regazo y corrió hacia un grupo de niños jugando, y sonreí. Era el comienzo de todo lo que merecía. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que te suscribas al canal, des un me gusta y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias. Cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo y, si conoces a alguien que haya pasado algo similar, comparte esta historia con ellos. Nos ayudará a que más personas sepan que no están solas en esos momentos difíciles.